nos convoca la videoconferencia, en este caso la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Ese es el nombre de la unidad didáctica como tal. Pero la investigación que ustedes van a realizar en este semestre está enfocado sobre la gestión de entrega y soporte de TI, sobre la gestión de entrega y soporte de servicios informáticos, ¿correcto? Porque la gestión de servicios informáticos como tal se divide en dos, gestión de entrega y gestión de soporte. Ya lo vamos a ver más a detalle a lo largo del curso. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. Pues bien, esta es nuestra primera actividad de aprendizaje, ¿correcto? Es nuestra actividad de aprendizaje número 1, hoy en día bajo la modalidad virtual. Muy bien, en esta oportunidad vamos a dar inicio presentando básicamente cuál va a ser el trabajo a desarrollar, trabajo de investigación que van ustedes a desarrollar a lo largo de la presente unidad didáctica. Muy bien, entonces el curso que tenemos ahora para desarrollar en este semestre, son ustedes estudiantes del sexto semestre, es el curso de gestión de servicios informáticos, ¿correcto? Hemos dicho que el curso de gestión de servicios informáticos se divide en dos, o lo vamos a dividir en dos gestiones, por así decirlo. La gestión de entrega de los servicios de TI y la gestión de soporte de estos servicios de tecnologías de la información, ¿correcto? Para ello vamos a utilizar como, digamos, marco de trabajo, como parte de la metodología, vamos a basarnos en dos temas fundamentales. Uno de ellos es ITIL como marco de trabajo, y el otro es COVID-5. COVID-5 es básicamente otra metodología que se enfoca en lo que es un conjunto de buenas prácticas en lo que es la gestión tanto de entrega y soporte de TI. Voy a escribir en el chat del Zoom, ¿sí? Para que todos ustedes puedan, digamos, tener o ir de repente desde ya buscando información respecto a la metodología que vamos a aplicar para este curso. ¿Ya? Entonces, lo anoto ahí en el chat. Y cuando hablamos entonces de gestión de servicios, vamos a hablar de que vamos a enfocarnos en dos metodologías. ¿Ok? Estas metodologías básicamente tienen que ver con ITIL y tiene que ver con COVID. Me parece que en el caso de COVID está en COVID-5, es la metodología. Y en el caso de ITIL, la última que, digamos, ha estado vigente es la versión 3. No obstante, ya salió al mercado lo que es la versión ITIL 4. Ya, entonces, profesor, ¿cómo vamos a manejar qué versión de ITIL? En realidad vamos a revisar las dos, ya, vamos a revisar la 3, que es la base, y luego iremos chequeando rápidamente la versión 4 para ver qué cambios o qué mejoras son las que se están incorporando en la nueva versión de lo que tiene que ver con gestión de servicios informáticos, todo lo que tiene que ver con la gestión de servicios de TI. ¿Correcto? Muy bien, dicho esto, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta por parte de ustedes de repente en cuanto a la forma de trabajo del curso? Va a ser similar al semestre pasado. Hay videos introductorios como tareas previas. Luego van a encontrar una sección que se llama material de clase. Ahora sí lo hemos separado por secciones. Y vas a encontrar otra sección que dice video de clase, que se supone es la videograbación que queda después de la clase. Todo eso lo vas a encontrar en la plataforma. Y aparte vas a encontrar otra sección que dice actividades a desarrollar por el estudiante. En la sección de actividades a desarrollar por el estudiante es básicamente donde ustedes van a encontrar pues todas las actividades que tienen que hacer, ¿no? Como foros y tareas, que básicamente esa va a ser la forma de trabajo conmigo, al menos en lo que son los dos cursos que van a llevar con mi persona, que es básicamente foros y tareas. No voy a considerar exámenes en línea ni nada de ello, porque en realidad creo yo que la participación más palpable o visible de ustedes es cuando ustedes desarrollan un trabajo, desarrollan un proyecto, lo exponen, lo graban o responden un foro. Para mí esa forma de trabajo es la que vamos a utilizar, ¿ya? Si en caso por ahí considerara pues una evaluación en línea, yo les voy a decir en qué semana,
y en todo caso qué tema podría ser, ¿ya? Pero por ahora vamos a manejarlo de esa manera. Muy bien, bueno, mi persona ya me conocen, yo soy el licenciado Novar Michel Castañeda Hernández, licenciado en Educación, en la especialidad de Computación Informática. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a revisar justamente cuál es el índice propuesto para esta unidad didáctica que ustedes van a tener que desarrollar a lo largo de las 18 semanas, por así decirlo, dentro de lo que está la propuesta pues, académica, ¿no? Dentro de lo que es la especialidad de análisis de sistemas. Muy bien, como ustedes pueden observar, acá tenemos el título, ¿sí? El título, por favor, no lo cambien, ¿ya? Lo único que van a cambiar es lo que voy a subrayar, o perdón, voy a sombrear yo en este momento de amarillo. Atentos, por favor, ¿ya? Para que después sepan qué cosa es lo que va a cambiar. Ok, el título se mantiene. El título de su proyecto de investigación va a ser Gestión de entrega y soporte de servicios informáticos. Lo que va a variar es esto que estoy subrayando, lo que estoy sombreando. No sé si aprecian mi pantalla. Creo que todos están viendo mi pantalla, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Entonces, este es digamos, es el tema que ustedes van, digamos, a modificar. Lo único que tendrían que modificar es lo que es sombreado de amarillo. Yo estoy proponiendo que este informe, este proyecto que ustedes van a desarrollar, que van a tener que formular, que estructurar, lo enfoquen en función al IESFA. La pregunta es, ¿por qué enfocado al IESFA, profesor? Porque lo conocen, porque digamos, su casa de estudio, conocen ustedes sus laboratorios de cómputo, conocen ustedes las áreas que tiene la institución, tienen una biblioteca, tienen aulas de cómputo, tienen aulas incluso donde van a encontrar pues en aulas de clase donde solamente existe pues la PC del docente, hay un proyector, ¿sí? A diferencia de los laboratorios de cómputos, pues que vamos a encontrar no una, sino varias máquinas, ¿no? Y cada laboratorio, pues, tiene un número de máquinas, ¿no? Tiene una capacidad para los usuarios, en este caso para los estudiantes. Entonces, en ese sentido, yo prefiero que ustedes realicen su proyecto de investigación en función de repente al instituto. De repente hay alguno de ustedes que hoy por hoy está trabajando, de repente al igual que mi persona, de forma virtual, y de repente alguien dice, profesor, yo trabajo en un colegio, profesor, yo conozco al colegio, conozco sus procesos, conozco cuál es la temática, cómo trabajan. Y también he identificado en el colegio que también tienen recursos tecnológicos, pues tienen computadores, de repente tienen laptops, de repente hay impresoras, de repente por ahí tienen un servidor de base de datos, de repente por ahí tienen un servidor de aplicaciones, o de repente por ahí lo único que existe son impresoras y laptops y por ahí uno que otro computador de escritorio. Y tiene el profesor también lo que se llama sus laboratorios de cómputo. Ok, si es esa tu situación y tú conoces a la empresa, trabajas en ella, conoces de repente cuántos equipos tiene, recuerdas cuáles son, digamos, los ambientes que tiene dentro de la empresa, entonces en ese sentido, digamos, podría ser mucho más fácil, mucho más factible que ustedes realicen su proyecto de investigación enfocado, claro está, en función pues a esta institución, a este colegio o a esta empresa donde tú hayas trabajado en la forma presencial. Si ese es el caso, entonces jóvenes, ahí sí lo que ustedes tendrían que hacer es enfocar su proyecto naturalmente en función a la empresa, porque ustedes la conocen. Ahora, si no tienen ahorita una empresa como modelo, vuelvo a repetir, como modelo de referencia, la cual va a ser objeto de investigación, entonces, si no, profesor, ahorita todavía no tengo una empresa, de repente todavía no estoy laborando, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero sí recuerdo el IESFA, sí conozco mi casa de estudio, entonces yo te diría, mira, no te compliques, aplica tu trabajo de investigación sobre el instituto, porque lo conoces, sabes de cuáles son sus debilidades, sabes cuáles son sus fortalezas, entonces de repente que te hace mucho más sencillo enfocar una investigación sobre una realidad, sobre un contexto, sobre un entorno que tú manejas, que tú conoces. ¿Me dejo entender? Hacer una investigación sobre una empresa donde de repente solamente estoy tomando el nombre, pero no sé cómo está estructurada, no sé qué activos de TI maneja.
Porque acuérdate que una empresa, su activo más valioso, ¿cuál es? ¿Alguien me puede decir cuál es el activo más valioso de una empresa? ¿Cuál es el activo más importante? Ojo, cuando digo activo, no me digan el dinero, no me digan el capital. Si bien es cierto el capital o el dinero que tiene una empresa, pues ese es su activo principal, su activo económico, su capital, su activo financiero. Pero existe un segundo elemento muy, muy importante que hoy en día las empresas manejan, que es más, te guío por aquí, Antón, es más, que tiene que ver con tomar decisiones. ¿Cuál es el activo más valioso de una organización, de una empresa, para, digamos, que ahora nosotros tenemos que salvaguardar? Que ahora con la gestión de servicios de TI tenemos que justamente mantener el principio de disponibilidad, de accesibilidad y de integridad. ¿Alguien me puede decir cuál es el activo más valioso de una organización? Tu opinión importa. ¿Ideas? ¿Ideas? ¿Nada? Empieza con I. Hay una F intermedio y termina en N. Muy bien, Cano, excelente. Bueno, está respondiendo por el chat. Información, así es. Si pueden, si tienen su micro, por favor, actívenlo, ¿ya? No sean, no sean tímidos. Pueden activar su micro y pueden participar, ¿ya? Así que no hay problema. Cuanto más participen, más me acuerdo de ustedes y mucho mejor va a ser el asunto, ¿ya? Ok, sí, el activo más valioso de una empresa es su información. Por eso dice la información da poder. Una persona es poderosa no solo por tener dinero, sino por la información que maneja. Cuando tú manejes mayor información de cualquier tema, de distintas cosas, pues vas a ser una persona que va a tener cierta credibilidad y también cierto respeto en el medio. Pues, oye, ¿quién maneja el tema, por decir, de seguridad informática? Cano. Cano es el indicado porque él tiene certificación o porque él ha dado charlas de lo que es auditoría y seguridad informática o porque él trabaja en el área, él tiene mucha experiencia en ese tema, ha trabajado en varias empresas en el rubro de informática, en lo que es auditoría y seguridad. Entonces, él maneja información valiosa, él maneja información clave. ¿Por qué no lo llamamos? ¿Por qué no lo llamamos para que forme parte de nuestro staff, de nuestros profesionales dentro de la organización? Entonces, cuando una persona maneja información, se dice que es un elemento clave para una organización, para una empresa. ¿Estamos? Entonces, digamos que aporta. Entonces, en ese sentido, la información, jóvenes, es el activo más valioso, es el activo más importante que tiene una organización, porque en función a su información toman decisiones. Entonces, de repente aquí surge la interrogante y de repente Cano, de repente Cueva, de repente Diestra, Jerónimo, Daniel me va a decir, profesor, ajá, pero entonces, pero hay un detalle aquí. Se supone que el activo más valioso de una organización es su información, sí, pero la información en la empresa no necesariamente tiene que estar ya digitalizada, ya virtualizada. No, no necesariamente. Puede que tú te vayas a la organización, a la empresa, y la información se encuentra en libros, se encuentra de repente en archivos, están en expedientes, están en unos files, están encarpetados. Pero esa es información física. Sí, y la pregunta es, si yo trabajo en el área de sistemas y está la empresa recién en un proceso de sistematización, de virtualización de cada uno de sus procesos de negocio, de cada uno de sus business process, la pregunta entonces es, ¿qué hago con esta información en físico? También es mi responsabilidad de velar por esta información que maneja, porque profesor, yo he accedido de repente no sé, al área de ventas y he encontrado un estante, ¿sí? Y de más o menos será pues 6 compartimientos por 5 filas. O sea, estamos hablando de 5 por 6, 30, de 30 compartimientos. Y en cada compartimiento existe un aproximado de 3 o 4 ficheros, o sea, 4 o 4 files. Digamos que sean 4 files. Ahora multiplica. Estamos 30 por 4. Son 120 files que tiene esa área. Y no sabemos cuántos documentos tiene cada file. Y esos documentos pueden ser desde facturas, pueden ser boletas de venta, factura de venta, guías de revisión, órdenes de pedido, o sea, un montón de información que está en físico. Y la pregunta es, ¿y esta información no es importante? ¿Esta información de la empresa no es su pasado histórico?
¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Toda esa información que se encuentra encarpetada dentro del ejemplo que estoy planteando de esta empresa, ¿es información importante o no? Así es, Claro, profesor. Toda la información es claro, importante. claro que es información importante porque es su pasado histórico. Entonces tú acá, Jerónimo, te darás cuenta y dirás, ajá, entonces, profesor, cuando usted me mandó a hacer mi proyecto de Business Intelligence, me decía, tienes que tener una base de datos transaccional y tienes que tener información histórica. ¿De dónde sale esa información histórica? Muchas veces esa información todavía no está digitalizada, está en físico. Y claro, habrá que ver de qué time, de qué tiempo. Por eso estos archivos tienen información desde el 2010 y ya estamos en el 2020. O sea, son 10 años que tienen ahí esa información y no eliminan, no las botan, la tienen ahí en físico. Y es más, cada año acumulan más y más y más ficheros. Entonces, la pregunta es, tú que trabajas en el área de sistema, ¿no será hora de plantear la sistematización de todos esos documentos en un sistema informático que le permita a esa empresa tomar decisiones, que le permita a esa empresa, digamos, tener el control y la administración, la gestión de su información? Probablemente sea por ahora, Jerónimo, la propuesta de un sistema OLTP. ¿Por qué no plantear un sistema, por ejemplo, un software de escritorio, plantear una aplicación web, que me permita, pues, toda esa información registrarla ya mediante un sistema informático? ¿Qué están haciendo ahí? Recopilación de datos. O sea, se le crea el sistema y ese sistema va a operar de aquí para adelante. Pero también puedo ya ir ingresando datos de la información histórica. Lo puedes hacer mediante ese nuevo sistema o si eres inteligente, digamos, eres suspicaz, creo que ese es el término, por ahí Antón o por ahí Cueva dirá, profesor, pero eso lo podemos pasar a un Excel. Sí, podemos tener un Excel y empezar a registrar, ¿no? Pedido, número de pedido tal, qué cliente, tal cliente, qué producto se vendió tanto, cuánto fue el importe tanto. Y claro, pero para eso tiene que haber una persona encargada de hacer todo ese proceso de sistematización. Bueno, contrataremos a un personal administrativo, alguna secretaria, alguien que se encargue de decirle, mira, tu labor va a ser toda esta data, pásalo a Excel. Lo pasa a Excel, lo registra, lo sistematiza, se almacena. Entonces, Jerónimo dirá, ajá, ya tengo toda la información, profesor, sistematizado. Sí, ya lo tienes. ¿Y en qué está? Está en archivos de Excel. Sí, está en archivos de Excel. ¿Y ahora qué hago con esta información? Yo le puedo decir, Jerónimo, ¿y por qué no aplicas un proceso de ETL? ¿Por qué no haces ahora una carga de datos masiva? Porque ya lo tienes en Excel, ya tienes la base de datos y migra toda esa información que ahora está en Excel, mígralo hacia la nueva base de datos que hemos implementado para la empresa. Que ahora con esa base de datos va a funcionar su sistema transaccional, porque se supone que la empresa va a sistematizar su proceso de pedidos, de ventas, de facturación, emisión de guías de remisión, etcétera, etcétera. Con toda esa información que ahora ya se encuentra en una base de datos relacional, ¿sí? ¿Por qué no? De repente por ahí Antón propone, llega a la empresa, otro especialista y dice, ajá, ¿ustedes qué necesitan? Mira, ya tenemos toda nuestra información centralizada. Sí, podemos sacar reportes, consultas, pero la gerencia quiere tomar decisiones a nivel estratégico. Entonces Antón dice, bueno, un sistema OLTP no te sirve mucho, porque el sistema OLTP, el sistema transaccional, acuérdate que OLTP viene de Online Transaction Processing, procesamiento transaccional en línea, es un sistema que básicamente te permite recolectar información, recolectar datos. Y claro, lo hacemos mediante una aplicación web, mediante un software de escritorio. Pero, ¿qué pasa si la gerencia quiere analizar cuáles han sido sus ventas de mayor demanda, de menor demanda en el tiempo? Quieren saber, por decir, cuál ha sido el producto que ha tenido de repente mayor acogida, menor acogida, quién ha sido el empleado más eficiente, que más ha facturado, etcétera, etcétera. Y así pueden salir una serie de requerimientos, porque no son requerimientos. Pero ellos quieren este tipo de información porque la gerencia quiere tomar decisiones estratégicas, quiere saber quiénes son los empleados más eficientes, que más ingresos han generado a la empresa para poder darles una bonificación, de repente, no sé, un incremento de sueldo, porque los empleados están pidiendo incremento de sueldo. Pero ¿cómo justifico yo su incremento de sueldo de esta lista de empleados que han venido a tocar la puerta de la gerencia y decir, señores, queremos aumento? Pues se supone que manejamos información. Y allí Antón podrá proponer de repente una solución de business intelligence, ¿se entiende? Podrá proponer una nueva solución informática, pues un Google App, un Datamar, una serie de dashboards que le permitan pues tomar decisiones a la gerencia. Hasta ahí todo bien, pero, y ahí viene el pero,
La pregunta es, ¿la empresa tiene ahorita activos de TI? Sí. Por un lado está su información que maneja, que puede ser física o puede estar ya digitalizada. Y la pregunta es, ¿de quién es responsabilidad de velar o de salvaguardar esta información? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Quiénes son los encargados de velar por la información que maneja una organización? El área de ventas, el área de contabilidad, el área de finanzas, la gerencia general, el personal de limpieza, el personal de seguridad, el área de sistemas. ¿Quiénes son los encargados que deben de velar, de salvaguardar esta información que maneja la organización? ¿Quiénes serán los encargados de cuidar, en otras palabras, la información que maneja una organización? Al margen si es que tiene o no un sistema informático. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Su opinión importa? Pueden participar. Jerónimo, Antón. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? No la entendí bien. Ok, la pregunta es, estás en una organización, ¿sí? Una organización pues tiene información. Hemos dicho que el activo más valioso después de su capital de una empresa pues es su información. La pregunta es, ¿quiénes son los responsables de velar, de cuidar por la información que maneja una organización? ¿Quiénes son los responsables digamos, de estar al cuidado de la información que maneja una empresa, al margen que la información esté en forma física o esté en forma virtual? Creo que yo, el área de gestión humana. El área de gestión humana. ¿Seguro? Cuando hablas del área de gestión humana, ¿me estás hablando de recursos humanos? Sí. O sea, recursos humanos tiene que estar al pendiente de la data que manejan en el área de almacén, tiene que estar pendiente del área que maneja ventas, tiene que estar pendiente de la data que maneja logística, tiene que estar pendiente de la data que maneja, no sé, el área de finanzas. ¿Sí? ¿Es así? No, que el área de seguridad y soporte, entonces, pues, para que toda esa información no se filtre y no se la roben los hackers, pues, porque hoy en día está de moda eso. Claro, en este caso el área responsable debe ser el área de sistemas, ¿no? Se supone que en una organización tiene que haber un área de sistemas, un área de sistemas o área de informática, o área de soporte técnico, si le quieren poner ese nombre, pero debe haber un área de sistemas. O sea, los responsables de cuidar, de salvaguardar la información es el personal que labora en el área de sistemas. Son los ingenieros informáticos, son los ingenieros de sistemas, es el personal técnico en informática, en análisis, en computación. Todos ellos que trabajan en el área de sistema, es la responsabilidad de ellos de velar, de salvaguardar por la información que tiene la empresa. ¿Me dejo entender? No sé si ustedes han escuchado algunos conceptos que voy ahorita a lanzar y estén atentos porque son temas que lo vamos a tener que ver a lo largo de la unidad, no solo de gestión, sino también en auditoría, que es, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes, planes de contingencia, Plan Sí. Estratégico de Tecnologías de la Información, también conocido como PETI, Plan de Continuidad de Negocio. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un plan de continuidad de negocio? Un plan de continuidad de negocio es un documento donde se ha enfocado una serie de acciones a nivel estratégico que tenemos que elaborar en función a posibles desastres que puedan ocurrir dentro de la organización. Y cuando hablamos de desastres, por ejemplo, jóvenes, no estamos hablando de un incendio necesariamente. Pueden ser incluso desastres naturales. ¿Qué hacer frente a un terremoto? ¿Qué hacer, por ejemplo, frente de repente, no sé, a un huaico, a un tornado, Claro, va a depender del contexto, ¿no? Si vivimos en Norteamérica, pues allá no nos preocupamos por huaicos. Allá el dolor de cabeza de los americanos es siempre los tornados. Ese es de repente la amenaza más latente que tiene Norteamérica, dado que no tiene, pues, parte de su suelo, de sus costas del Atlántico, son llanos, no tienen cordilleras. No, hasta tienen cordilleras, pero por ejemplo en Centroamérica, no en el lado de costa para el Atlántico. Entonces, es muy común, y por la geografía, ¿no?, en la que se encuentra este país, donde siempre hay constantes amenazas de tornados. Y generalmente siempre Miami, Florida, son las ciudades, digamos,
también incluso fue Nueva Orleans, creo que también fue golpeado hace poco, y por tornados. O sea, es un país donde parte de sus cosas es plano y la amenaza más latente, ¿no? A nivel natural, pues son los tornados. En el caso de nuestro país, la amenaza más latente, pues son los terremotos y los huaicos, ¿correcto? Claro, va a depender también, jóvenes, este plan de continuidad de negocio lo vas a tener que enfocar dependiendo en dónde está ubicado geográficamente tu empresa, tu organización. Profesor, mi organización está de repente, no sé, a 50, a 100 metros del río Rima, porque nosotros estamos en San Juan de Lurigancho. Oye, preocúpate. ¿Y qué pasa si el río se desborda? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si se inunda, sale el río y hay un desbordamiento del río y termina inundándose, pues, no sé, alrededores donde está la empresa? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una inundación, como ya ha pasado creo en ese distrito, pero no fue necesariamente por un desbordamiento del río, sino por un tema de sedafal? ¿Y qué pasa cuando el agua entra e inunda todas las instalaciones de la empresa? Entonces la pregunta es, ¿dónde vas a tener que implementar, por ejemplo, el data center? Porque se supone que en una empresa tiene que haber un centro de datos, o por lo menos tiene que haber un área de soporte, un área de sistemas. ¿Y en dónde te encuentras? ¿Y dónde tienes el servidor de la base de datos? Profesor, lo que pasa es que en mi empresa hay sótano. ¿Ya? ¿Y en dónde está el área de sistemas? ¿En el sótano? Sí, mala decisión. ¿Y si hay una inundación? La primera área que se va a inundar pues, es el sótano. Y probablemente entre agua y se dañen los equipos y perdemos el servidor de la base de datos, perdemos de repente los UPS, que son algunos dispositivos que permiten suministrar energía eléctrica pues, a una organización, los famosos UPS. O de repente terminan dañándose algunos equipos de TI que teníamos en el área de sistemas, como por ejemplo impresoras por reparar, laptops por reparar, y a veces una mala praxis es de que nosotros, a veces la gente de sistemas que tienen equipos por reparar, lo traen y a veces no lo ponen en una mesa, sino lo terminan arrimando en el suelo, por ejemplo, ¿no? En el piso. ¿Y qué pasa si eso se inunda? Entra agua, pasa algo. Esos equipos terminan dañándose y esos son pérdidas para la organización. ¿Me dejo entender? Entonces, estas cositas hay que evaluarlas cuando uno va a hacer un PCN, un plan de continuidad de negocio, ¿no? Si queremos hacer un plan de continuidad de negocio, pues tenemos que ponernos en situaciones distintas frente a amenazas distintas que puedan existir y si se dan, pues activas tu PCN, activas tu plan de continuidad de negocio. Un plan de continuidad de negocio, por ejemplo, jóvenes, no evita la amenaza, lo que hace es mitiga el impacto de la amenaza en la organización. ¿Estamos? Entonces, para eso es importante que ustedes tengan por lo menos un plan de continuidad diseñado. Un ejemplo, ¿no? Profesor, mi plan de continuidad de negocio que yo voy a hacer para mi empresa va a estar enfocado en la principal amenaza, un movimiento telúrico, un terremoto. Ok, si pasa un terremoto, ¿qué haces post terremoto? O sea, ya pasó el desastre natural y ahora cómo reactivamos a la empresa. Por eso del término plan de continuidad. El plan de continuidad es un documento donde te va a dar la idea o está todo especificado, todo planificado de cómo actuar frente a un desastre de esa naturaleza, por ejemplo. Entonces, profesor, según el plan de continuidad tenemos que activar, por ejemplo, la primera actividad es activar las instalaciones de la organización. Ok, la pregunta es, ¿y tu organización qué es? ¿Es un edificio? ¿Es una planta de un piso, dos pisos, tres pisos? ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? Porque ¿en dónde vas a tener que ahora que volver a la normalidad? Que muchas veces es difícil. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años atrás hubo un terremoto en el sur. Imagínense cuántas organizaciones o cuántas MIPES o pymes en el sur de repente quebraron post terremoto porque no tuvieron un plan de continuidad, porque no supieron activar un plan que permita pues regresarlos a la normalidad. Y yo sé que post terremoto nadie regresa a la normalidad, no es lo mismo, pero por lo menos evitar de que la empresa quiebre, evitar que la empresa se detengan sus operaciones comerciales. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido es importante tener, por ejemplo, en esa situación, un plan de continuidad de negocio, ¿no? El plan de continuidad de negocio, por ejemplo, frente a un desastre natural, como es un terremoto, pues lo primero que haríamos sería identificar las zonas de riesgo.
Es lo primero que tenemos que hacer. Y dentro de la infraestructura, identificar cuáles son las principales zonas de riesgo, etiquetarlas y decir muy bien, señores, por aquí no pasen. Poner de repente cintas amarillas, hacer todo un reconocimiento del terreno, identificar cuáles son aquellas partes de la edificación que tenemos que demolerlas sí o sí, que ya está inservible, que no puede ser reutilizable. Incluso a veces pasa que cuando hay un terremoto, hay parte, depende de la edificación, hay partes de la edificación que de repente sí podemos rescatar, y podemos decir, sí, esto todavía sirve y todavía puede soportar de repente un buen tiempo, hasta poder hacer una demolición total. Y de repente alguien dirá, bueno, según el plan de continuidad de negocio, lo que vamos a hacer es montar unos módulos. Y en estos módulos, lo que vamos a hacer, jóvenes, es reinstalar nuestras áreas operativas. Porque una organización tiene áreas operativas. ¿Y cuáles son estas áreas operativas que tienen que sí o sí seguir funcionando? Porque si las detenemos, se deja de percibir ingresos. ¿Me dejo entender? Entonces, por ahí viene la importancia de tener un plan de continuidad de negocio. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, he citado solamente uno de los planes. Otro, por ejemplo, es el plan de contingencia. ¿Han escuchado qué es un plan de contingencia? Por supuesto, sí, profesor, ¿cómo que no? Es muy esencial la contingencia en una empresa. A ver, un pequeño, A ver, sorpréndeme. un conjunto de medidas. Ya, un conjunto de medidas. Medidas de 1 metro, 2 metros, 50 centímetros. ¿De qué medidas me hablas? Medidas de carácter, pues, organizacional. Ah, ahora sí, completo, ya. Que tiene como principal finalidad la continuidad del negocio o establecer cuando ocurren situaciones, pues, como las que mencionó anteriormente, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, un huaico, bueno, de acuerdo, pues, a la zona donde se encuentra ubicada la empresa, ¿no? Ya, muy bien. Ok, estamos bien. Sí, pues, cuando hablamos de amenazas, no solamente hablamos de amenazas a nivel natural, jóvenes, porque también existen amenazas intencionadas y amenazas malintencionadas. Entonces, aquí hay que identificar qué tipo de amenazas es a la cual yo voy a enfocar mi plan de continuidad de negocio. De repente, está bien, tú tienes un plan de continuidad en función a un desastre natural, como el que acabamos de mencionar, un terremoto, un huaico, etc. Pero la pregunta es, ¿tienes un plan de continuidad de negocio frente a un incendio? ¿Qué pasa si la empresa se incendia? Tú dirás, profesor, no hay problema, porque yo tengo un plan de contingencia. Oye, pero Jerónimo, el área de sistemas ha quedado calcinado. Hemos perdido los servidores, hemos perdido la base de datos, hemos perdido las aplicaciones de escritorio, de software, el script de programación, todos los archivos, las DLLs, el website, las páginas web, todo, o sea, todo lo que era el proyecto web, todo lo que habíamos mandado a desarrollar que se encontraba en el servidor de aplicaciones, porque tenemos un servidor de aplicaciones especial donde guardamos todos estos archivos, con el incendio lo hemos perdido. Todo ha quedado calcinado. Ok. Pero tú miras, profesor, ¿pero por qué se preocupa? Si nosotros tenemos un plan de continuidad y tenemos algo más importante, un plan de contingencia. Y este es el segundo término importante, plan de contingencia. Entonces diría, bueno, si tenemos un plan de contingencia, si tu área tenía un plan de contingencia, entonces no me preocupo porque podemos volver a la normalidad. Entonces tú acá dirás, bueno, según mi plan de contingencia, nosotros tenemos servidores remotos. Todos los días a la medianoche se manejan backups. Existen backups que el servidor ejecutaba de forma automática. De repente tu servidor es un SQL Server, no sé, has hecho un operador, una alerta, ¿no? Y automáticamente has dejado, digamos, todo ese proceso ya configurado para que todos los días, a la medianoche, automáticamente, el servidor saque un backup y lo envíe vía correo electrónico o lo envíe de forma remota a un servidor que no se encontraba dentro de las instalaciones de la empresa, sino ese servidor, profesor, nosotros estamos en Lima, pero ese servidor se encuentra en Puno, ese servidor se encuentra de repente, no sé, en Tacna, ese servidor está de repente en Arequipa, o está de repente, no sé, en Piura, o está de repente, pues, no sé, en Santiago, o está fuera del país.
y tenemos un servidor remoto. Entonces, no hay problema que hemos perdido los equipos, sí. Hemos perdido activos de TI, sí. Hemos perdido hardware, pero probablemente también hayamos perdido software, porque también hemos perdido los archivos, también hemos perdido los backups que habían internamente, pero tenemos backups externos, tenemos servidores remotos. Entonces, esa acción, esa estrategia que tú has diseñado, esa acción del tan solo hecho de tener copias remotas en un lugar remoto, es parte de tu plan de contingencia. Esa es tu contingencia. El hecho de salvaguardar la información mediante servidores remotos, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede con la empresa? ¿Tiene pérdidas? Sí, ha perdido equipos. Sí, hemos perdido la parte de hardware, ¿correcto? Pero no hemos perdido la información, porque existen backups, porque de repente había un personal o había alguien encargado de todos los días sacar de repente o enviar una copia de seguridad. Todos los días había una persona responsable a las 6, 7 de la mañana o antes de iniciar operaciones de que el encargado de hacer el backupeo respectivo de forma remota. Entonces, eso sirve, sí, porque es parte de tu contingencia. ¿Estamos? Entonces, ahí hemos citado otro documento importante que se llama el plan de contingencia. Ya hablamos rápidamente del plan de continuidad de negocio, que básicamente se activa frente a cualquier desastre, siniestro, que pueda ocurrir natural o de repente humano, porque acuérdate que las amenazas no solamente son los desastres naturales, sino también hay amenazas a nivel humano que las mismas personas pueden ejecutar. Incluso hay amenazas tecnológicas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si fuiste víctima de, no sé, de un hackeo? Alguien entró al servidor y dijo drop database y se eliminó la base de datos. Entonces, ¿cuál es tu plan de contingencia? Se supone que tiene que haber backups. Se supone que esos backups deben haber estado de forma remota. No hayas guardado los archivos en el servidor localmente, porque alguien entra. ¿Y qué pasa si alguien entra a la empresa y se roba el servidor? Ya fue, pues, la empresa, ese hacker lo tiene en las manos a la empresa. Claro, porque ya, digamos que no se llevó el CPU, pero entró al área de sistemas, nadie se dio cuenta, y se robó el disco duro, el hard disk. Para que no haya mucho bulto, digo, no, mejor me llevo el disco duro y se acabó. Y me lo meto al bolsillo y nadie se da cuenta y salí. No hago mucha evidencia que estoy cargando nada en manos. Puede pasar. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un infiltrado en la empresa? Un colaborador que ha sido enviado por la competencia para robarnos la información. Pasa, puede pasar. Entonces, ¿cuál es la contingencia? ¿Cómo actuar? Digamos, cómo actuar nosotros como especialistas del área de sistemas? Porque claro, los usuarios van a decir, bueno, los responsables y los encargados de manejar la información son sistemas, no sistemas. Pronúnciese. Y si tú eres jefe de área y ni siquiera has redactado un PETI, ni siquiera hiciste un plan estratégico de TI, ni siquiera has redactado, pues, o has identificado o has hecho por lo menos un plan de contingencia, no tienes ni idea, o sí tenías idea, pero no lo hiciste, es un plan de continuidad del negocio, porque ahorita la empresa ha quedado detenida por un incendio, algún siniestro, o porque simplemente fuimos víctimas de un hackeo, de un ataque remoto. Alguien entró y se tumbó la base de datos, se eliminaron los archivos, perdimos la información. ¿Y cómo seguimos con el área de cobranzas si somos una empresa que cobra a sus clientes? ¿Cómo sabemos quién nos debe y quién no nos debe? ¿Cómo sabemos las cuentas, cuáles son las cuentas por cobrar? Si ya no tenemos base de datos. Me dejo entender. Entonces, estos temas que parecen simples son como para analizar, son como para sentarnos a ver y decir, ok, ¿cómo vamos a actuar frente a amenazas, frente a riesgos? ¿Estamos? Aquí, en lo que es gestión de servicios, pues tenemos que ver varios conceptos. Desde qué es una amenaza, cuál es la probabilidad de que ocurra esa amenaza, cuál es el nivel de impacto que tiene para la empresa, cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Acuérdate que un riesgo es producto de una amenaza.
Si tú has identificado la amenaza, tú tienes que sentarte y decir, ok, ya tengo la amenaza. Esta es mi amenaza. Una amenaza, por ejemplo, la ingeniería social es una amenaza. Los malware son una amenaza de nivel tecnológico. ¿Y qué pasa si somos víctimas de la ingeniería social? ¿Qué pasa si somos víctimas de una amenaza tecnológica, de un malware, de un trojan, de un SQL injection? Ahí está la amenaza. Entonces, si tú no piensas a futuro digamos, en contrarrestar esa amenaza, si no la solucionas en el menor tiempo posible, estás expuesto no a uno, sino probablemente a una serie de riesgos. ¿Estamos? Entonces, hay amenazas y acuérdate que las amenazas están fuera de nuestro dominio. Tú dirás, profesor, ¿eso no es análisis FODA? Sí, pues, análisis FODA o DAFO, como le quieras llamar, ¿no? Análisis interno y análisis externo. Una empresa lo que tiene que hacer sí o sí es mínimo un análisis FODA. Un análisis interno es mirar todo lo que está dentro de nuestro dominio como empresa. Identificar, ¿no? Cuáles son, primero creo yo que deberíamos hacer es primero identificar nuestras debilidades. Oye, ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? ¿Y cuáles son nuestras fortalezas? ¿En qué nadie nos gana? Estos son nuestras fortalezas como empresa. Y estos son nuestros puntos débiles. Ok, eso es análisis interno. El análisis externo es aquello que está fuera de tu dominio, está fuera del dominio de la empresa. Y ahí están, pues, ¿quiénes? Las oportunidades y las amenazas. Las amenazas no las podemos controlar, está fuera de nuestro alcance. Lo mismo que las oportunidades. Entonces, si tú ya has identificado cuáles serían las posibles amenazas a las cuales podríamos estar expuestos como empresa, como organización, entonces, manos a la obra. Manos a la obra en el sentido de que ya has identificado tus amenazas y ahora te preguntas, ¿qué pasa si esta amenaza no creo un plan, no planifico a la manera de cómo lo contrarresto, porque no la voy a poder evitar, está fuera de mi dominio, puede ser que suceda, pero ¿cómo le hago frente a esta amenaza? ¿Me dejo entender? ¿Y qué pasa si no le hago frente? Corres el riesgo de que te pase esto. Listo, tienes amenazas y tienes los riesgos, pero los riesgos salieron del análisis que hiciste de esas amenazas. Ahora evalúa cuál es la probabilidad y el impacto de que ocurran esas amenazas. Ahí viene lo que se llama también incluso el análisis de riesgos, porque aparte hay que hacer un análisis con respecto a los riesgos y determinar cuál es el nivel del riesgo. Y de repente por ahí Cueva o Antón dirá, ¿a qué se refiere con niveles de riesgo? Alto, muy alto, grave, bajo, muy bajo. Profesor, ¿eso no es escala de Likert? Sí, la escala de Likert es una escala cualitativa. Tú defines el nivel desde el riesgo. Generalmente se le pone siempre muy alto, alto, medio, bajo. Esa es la escala descriptiva que uno utiliza. Pero tengo que evaluar este riesgo. Oye, pero podemos estar expuestos a tal cosa. Sí, ok, pero ¿consideras que ese riesgo es grave, muy grave, es medio, bajo? No, es un riesgo bajo. O sea, lo podemos manejar. Pero pueden haber riesgos que sean muy, muy graves. O sea, el nivel es muy alto. También tengo que evaluarlo, tengo que estructurarlo. Haré un cuadro, una tabla, donde tenga identificado mis amenazas, mis riesgos, mi probabilidad de impacto de que ocurra y también el nivel del riesgo. Por eso incluso hay un tema que se llama, que luego les voy a enseñar, que tenemos que ver con lo que es gestión de amenazas y gestión de riesgos. Profesor, gestión de riesgos, gestión de amenazas, sí, porque a todo esto tenemos que gestionar. Entonces cuando usted hablaba de servicios informáticos, el curso dice gestión de servicios informáticos. Significa que estos servicios informáticos que tiene la empresa a nivel de hardware, a nivel de software, los tengo que saber administrar, los tengo que saber gestionar. Sí, pues, por eso viene el término gestión de servicios. Un servicio se dice que tiene que estar 24/7. Tiene que estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Un ejemplo, un hosting. Si tú alquilas un dominio, pagas por el servicio. Tú estás pagando por el servicio de alojamiento. Entonces, ese pago puede ser mensual, puede ser anual, no lo sé. Eso ya es un contrato que se hace entre ambas partes.
entre la persona que adquiere el dominio y la persona que va a brindar el servicio de alojamiento web o el servicio de alojamiento de la base de datos. Entonces, profesor, yo estoy pagando, por decir, $300 al año o $500 al año por un servicio y no es posible que el día, no sé, el domingo de la semana pasada, mi website se cayó. Desde las 9 hasta las 2 de la tarde ha estado mi página web inoperativa. Bueno, pues anda y reclama, ¿no? Se supone que hay un contrato. Tú estás pagando por un servicio y ese servicio tiene que ser adecuado 24/7. Anda y plantea tu queja con la empresa. Oye, ¿qué pasó? Yo estoy pagando $500 al año por el servicio de disponibilidad de hosting de mi dominio y veo que mi dominio se cayó. Se supone que mi dominio lo tienes tú alojado en tus servidores, en tu servidor. ¿Por qué se detuvo? ¿Cuál fue el problema? ¿Y cómo reparas ese daño que me has hecho? Porque más aún si es un website que se dedica a comercializar productos y servicios. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Claro que el agua. Claro que el agua. Ok, entonces a eso se enfoca este curso cuando hablamos de gestión de entrega y soporte. Es más que todo es un curso analítico. Tenemos que analizar, tenemos que revisar primero los conceptos, qué es una amenaza, qué es un riesgo, qué es un incidente. Porque, ojo, hay, anota, gestión de amenazas, gestión de incidencias, gestión de riesgos. Ahí tenemos 3 gestiones. Y esas 3 gestiones son clave para poder elaborar una estrategia de servicio, tanto en la entrega como en soporte. De repente aquí Antón dirá, profesor, a ver, como para poder entender ya un poquito mejor el asunto, cuando usted habla de gestión de entrega, ¿a qué se refiere? Vamos a suponer que ustedes laboran dentro de la empresa, pero ustedes no solamente son el encargado de velar por la información que tenga la empresa, no solamente digital, sino también en físico. Y cuando hablamos, por ejemplo, de velar por la información en físico, es mínimo. Propongo que se compren extintores, pues, ¿no? En la empresa, oye, si hay un incendio, ¿cómo lo apagamos? Verificar que la información física no esté expuesto, pues, a riesgos como, por ejemplo, que la instalación eléctrica esté adecuada, que la empresa tenga una conexión pozo a tierra, ideal, ¿no? Por ejemplo, que los documentos no estén cerca a tuberías de agua o cerca donde se pueda, pues, dañar, ¿no? Donde estén expuestos, pues, a esos riesgos de que se moje o de que se quemen o de que haga un cortocircuito, en fin. Entonces tú digas, no, en esta área, por favor, aquí, si acaso va a almacenar, no conexiones de luz, hay que verificar que estén a una distancia prudente, que no haya ninguna tubería por ahí pasando por esa área o no haya humedad en el ambiente, porque el moho también corroe la información, también daña los documentos. Claro, porque todavía no se ha sistematizado, está en físico. Y hay que cuidarlo todavía mientras no pasa al modo virtual. Entonces, si bien es cierto, bueno, dirán, bueno, Antón, bueno, Diestra, bueno, Jerónimo, ustedes trabajan en el área de sistemas, ¿no? Si necesitamos que hagan un sistema, pues, hay que sistematizar todo esto. Bueno, ustedes empiezan a hacer el sistema y ahí ya ustedes están en la etapa, pues, de desarrollo de un sistema informático, ¿no? Ya, pues ahí ustedes verán si van a utilizar metodología RUB, Scrum, Lean, Kanban, en fin, las técnicas de programación, producción de objetos, web service, MVC, en fin, ya ustedes son ahí los expertos en ese tema y la idea es que entreguen el sistema operativo. Ah, dirá por ahí Jerónimo, entonces aquí tengo que aplicar, profesor, el ciclo de vida de los sistemas de información, ¿no? Que tengo que pasar por el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación, las pruebas, la auditoría, el mantenimiento. Créeme que sí, lo tienes que hacer. Profesor, significa que también tengo que acá tener pues un cronograma de actividades, tengo que hacer gestión del tiempo. Obvio que sí. Todo eso que estoy mencionando está en la gestión de entrega. ¿Por qué la gestión de entrega? Porque ustedes tienen que entregar un sistema, tienen que entregar una propuesta tecnológica, una aplicación web, una aplicación móvil, un software de escritorio. Entonces, allí yo como especialista tengo que gestionar la entrega de un servicio, que es en este caso un sistema. ¿Se entiende? A eso se refiere con gestión de entrega. Entonces acá de repente Antón dirá, ajá, aquí tengo que hacer entonces, profesor, también lo que es la gestión de pruebas, ¿no?
porque tengo que probar el sistema. Pues sí, pues acuérdate, está dentro del ciclo de vida de los sistemas de información. ¿Te acuerdas cuántos tipos de pruebas hay? A ver, si recuerdan ese tema. Deben de recordar, ¿ah? Lo hemos visto. ¿Alguien se acuerda cuántos tipos de pruebas hacemos en un sistema de información? ¿Ideas? Cuando hablamos de pruebas. 4. ¿Perdón? ¿No te copié bien? 4. ¿Cuatro? ¿Cuatro pruebas? ¿Estás seguro? Yo que sepa eran 2, ¿ah? 4 es en el mantenimiento. Ya, eso es otra cosa. Si a ti te convocan para hacer un sistema, tú ya lo trabajaste, tú ves que funciona, lo has probado, ¿no? ¿A quién le vas a dar para que lo pruebe? ¿A quién le entregan el sistema para que lo pruebe? Antes de su lanzamiento oficial, antes de poder hacer la instalación en las laptops, si es un software de escritorio, o antes de publicar el dominio y decir, señores, este es el link de la intranet, de la página web que vamos a trabajar. Antes de pasar a la etapa de capacitación de los usuarios. Mira, hay que probarlo. ¿Alguien recuerda cuáles son esos 2 tipos de pruebas? No me acuerdo. ¿Ya ves que tu mente es frágil? Sí, frágil. Imagínate. Dios quiera que no me convoquen a mí nunca para ser jurado de tesis. Ojalá que no. Porque si me llaman, o sea que yo les voy a preguntar desde tercero hasta sexto. Porque ustedes son especialistas. Y cuando tengan que sustentar su proyecto de investigación, el jurado te puede preguntar cosas que no necesariamente estén asociadas a tu proyecto. ¿Qué puede hablar de gestión? Oiga, y díganme usted 4 amenazas que puede existir en su proyecto a nivel tecnológico. Y también quiero que me diga cuál sería la contingencia que usted elaboraría por cada una de esas amenazas. O sea, tú las propones y tú las solucionas. Y si en ese momento no se te ocurre ninguna amenaza tecnológica, no te puedes quedar callado. Por eso que cuando uno sustenta una investigación, una tesis, un proyecto, tiene que conocer no solamente su investigación como tal, sino también ver el tema de seguridad, ver el tema de auditoría, ver el tema de gestión de servicios, porque están asociados. Pero pues si supone que va a ser un sistema de información, ese sistema de información hay que auditarlo, claro, tiene que en algún momento haber una auditoría. ¿Y tengo que aplicar principios de seguridad informática? Claro, porque si no, pues pasa algo con el sistema ahí. Me van a decir, pero ¿qué? ¿No tienes planes de seguridad? No, ¿por qué no has aplicado controles de acceso? ¿Has leído la ISO 27001? Si no estoy muy bien en esos conceptos, pues créeme que suenan. Ok, te apoyo. Existen 2 tipos de pruebas, vamos a recordar. No se preocupen, para eso es el espacio, para participar. No importa si te equivocas. El que no se equivoca no aprende. Siempre digo yo, ¿no? No te equivoques, o eres un genio o no aprendes, pues, ¿no? Existen 2 tipos de pruebas, jóvenes, y estaba en el índice de su curso de diseño y evaluación de proyectos. Las pruebas que realizan los especialistas de IT, que se supone lo tenemos que hacer antes de entregarle al usuario, y 2, las pruebas de usuario. Esas son las tipos de pruebas que hacen lo que todo sistema tiene que pasar. Claro, porque se supone que tú ya hiciste pues las otras etapas, ¿no? Profesor, yo ya he hecho la etapa de análisis, según el ciclo de ya analicé, ya hice levantamiento de información, he hecho captura o levantamiento de datos, he hecho reuniones de trabajo, he aplicado la técnica juicio experto, lluvia de ideas, ok, todo lo que tú quieras. Has aplicado ya tu análisis, sí. Ya estamos en la etapa de diseño, ya estamos ahora en el tema del modelamiento y diseño de mi base de datos, perfecto, estás en otra etapa. Estás analizando, ¿no? Tus entidades, tus atributos, que la relación entre entidades, qué tipo de cardinalidad, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que estar enfocado al business process que vas a sistematizar. Perfecto, ya estás hasta ese punto. Profesor, y ahora estoy aplicando ya la metodología para desarrollar mi sistema. Y que voy a usar Scrum, perfecto. Y que voy a usar de repente, no sé, RUP. Metodología de desarrollo tradicional, perfecto, UML, bien. Y estoy con mis casos de uso, estoy con el tema de las clases, los componentes, diagrama de actividades, etcétera, etcétera.
Listo. Ahora paso a la fase de implementación. Ya estoy en MySQL, ya estoy en SQL, o ya estoy en Oracle, ya estoy creando mis tablas, ya estoy estableciendo las relaciones, estoy aplicando principio de integridad de datos mediante los constraints, restricciones de campo. Y estás ahí aplicando tu unit, tu check, tu not null, tu default, etcétera, etcétera. Perfecto. Ya tengo mi backup, ya implementé mi base. Ahora, profesor, estoy en el área de programación y estoy programando el sistema, estoy haciendo mi aplicación de escritorio o en C#, en Java, y estoy aplicando mi web service, porque también voy a hacer parte web y estoy conectándome, estoy haciendo mi página, aplicando mi MVC, etcétera, etcétera. En Java, no sé, el servlet, estás levantando un montón de cosas. Estás con tu servicio. Tú estás en etapa de desarrollo. Estás programando, perfecto. Sigues con ese etapa. Profesor, terminé, ya está, ya tengo el sistema listo. ¿Tú crees que está listo? Sí. La pregunta es, ¿lo has probado? Porque tú eres el especialista. ¿Has hecho las pruebas? ¿Realmente el sistema registra la información? ¿Haces el proceso de actualización, el proceso de eliminación de datos? ¿Ejecutas los procedimientos almacenados? ¿Llegas a cargar la data en el formulario? ¿Llegas a cargar las consultas, los reportes? Sí. ¿Funciona? Sí. Bueno, ok. Ya lo voy a lanzar, profesor. Le doy a los usuarios todavía un ratito, espérate. Según el ciclo de vida, estás ahora en la etapa de pruebas. Dale un periodo de tiempo al usuario para que pruebe tu propuesta tecnológica, para que pruebe tu sistema. Y él te diga qué errores o qué deficiencias o de qué carece tu sistema informático. Puede que tu sistema efectivamente funcione, pero hay errores de cálculo. De repente por ahí estás sacando un impuesto o un interés de, no sé, o estás haciendo un sistema de planilla y de repente tú creías que la CTS era el 10% y no es el 10%, es el 8%. Y de repente, sí, pues lo has configurado como 8%, pero el resultado que se muestra no es el 8%, es un porcentaje mayor o menor al que te han dicho. Pero no es que el sistema se depure y genere errores, no, sigue funcionando, pero con un cálculo errado. ¿Y quién te va a decir eso? ¿Qué está bien? El usuario, porque es el usuario, la persona que conoce del proceso de negocio y que ese sistema se supone que está dirigido hacia él, para que él pueda pues operar el sistema y pueda ver qué deficiencias, qué carencias tiene el sistema en cuanto a su funcionamiento. Tú tomarás nota de esas observaciones para levantar esas observaciones. Y luego que ya está ok, le vuelves a dar al usuario para otro tiempo más para que lo siga probando y te diga si ya está. Si él te dice que está ok, que ya no hay ningún error en funcionamiento, en lo que es funcionalidad, perfecto. Ahora sí, pon en ejecución el sistema. Lanza el website, lanza la URL a los usuarios, que todos se conecten, que todos empiecen ya a utilizar el sistema. Porque ya lo probaste, ya pasó la etapa de pruebas. Y lo que tú nos decías, Jerónimo, hace un momento de 4 puntos, eso es el mantenimiento. Porque todo sistema de información tiene que tener un mantenimiento. Preventivo, probablemente, que debería ser lo ideal, un mantenimiento preventivo. Y no debería haber mantenimientos correctivos. Pero eso no significa que no existan. Hay mantenimientos preventivos, correctivos, ¿qué más? ¿Alguien más recuerda? Perfectivos, ¿no? Mantenimiento perfectivo y el mantenimiento con A. Adaptativo. Adaptativo, 4 tipos de mantenimientos. Entonces, todo ese proceso, jóvenes, que ustedes están haciendo en el ciclo de vida de los sistemas de información, desde el punto de vista de la gestión de servicios informáticos, estarías en la gestión de entrega, porque tú vas a entregar una propuesta tecnológica. Profesor, y si yo tengo, dirá diestra, y si yo tengo que, vamos a suponer que el colegio, pues donde estoy trabajando, ha adquirido 50 laptops, y esas 50 laptops ASU, vamos a suponer que sean ASU, que de repente para algún laboratorio, qué sé yo, como diestra es del área de sistemas, me han dicho, profesor, por favor, venga por acá, que necesitamos su apoyo. Mire, la empresa ha comprado, pues, ¿no? Las 50 laptops, pero tenemos un problema, el tema de la licencia para lo que es el antivirus. Entonces, usted puede hacer la gestión, ¿no? Sí, para lo que es, no solamente la configuración, sino la instalación de estas laptops en el laboratorio de cómputo que se encuentra en el segundo piso del pabellón B.
porque sabemos que Diestra también ejerce docencia. Entonces, es su responsabilidad de él. Él tiene que cumplir con la entrega de esos equipos, con la instalación en físico y la configuración también de esos equipos. Entonces, ¿y eso, profesor, no es gestión de entrega? Claro, es gestión de entrega, porque es su responsabilidad de él de entregar esos equipos, esos activos de TI. Hasta aquí, ¿estamos claros con lo que es la gestión de entrega? ¿Se entiende? Pero por supuesto, profesor, por supuesto. Más Bien, claro que el agua. bien. Ok, qué bueno. Profesor, entonces, ¿y en qué momento viene el soporte? Porque usted también habla de gestión de soporte de TI, gestión de soporte de tecnologías de la información. Sí, la gestión de soporte es cuando el usuario levanta el teléfono y te llama. Buenos días, con el técnico Jerónimo, ¿cómo se llama? Con el técnico Jerónimo Heisen, sí, él habla. Mire, ¿sabe qué? Tenemos un problema, por favor, con la impresora. Desde el día de ayer no jala papel o no imprime, o se ha atascado, no funciona, en fin. Entonces, ¿qué hace Jerónimo? Inmediatamente toma nota, ¿no? ¿Y eso qué es? Eso es una incidencia. Pues. Es un incidente. Un incidente es un evento, un suceso no planificado. Eso es un incidente. Entonces, él toma nota. Muy bien, ok, muy bien, en media hora paso por ahí para revisar la impresora. Ok, señor Jerónimo, muy amable, gracias, hasta luego. Listo. Otra vez suena el teléfono y llaman de otra área. Bueno, sí, mira, después dice el usuario, no, con el señor Jerónimo, sí, ¿sabe qué, Jerónimo? Ya tenemos un problema. Hace rato he estado navegando en internet y veo que ya no puedo acceder, se ha ido la internet. ¿Puede usted, por favor, revisar? Porque tengo urgente que mandar cuatro informes, 4 correos y necesito tener acceso a la nube. Por favor, revise. Se acaba de ir la red en todo el segundo piso. ¿Qué hace Jerónimo? Toma nota. Ok, ahorita lo vemos. Bueno, entonces, Jerónimo, más allá de canalizar las incidencias o lo que reporten los usuarios en esa empresa, él y su área, digo su área porque se supone que deben haber varios especialistas en esa área trabajando, son los encargados de dar el soporte tecnológico a los usuarios. El hecho de darle soporte tecnológico a los usuarios, ya estás haciendo gestión de soporte de TI. Entonces, inmediatamente, ¿no? Jerónimo, depende con sus partners, dirán, ya, miren, mira, tú te vas y ves el tema de la impresora, yo voy a ir a ver el tema de la red. Ok, listo, coordina. Empiezan ellos, ¿no? A ver, chequea qué pasó, se cayó la red, por qué se cayó. De repente alguien fue y desconectó el cable, pues nada más, simplemente eso. O de repente no, hay un tráfico, y empieza a ir a testear, empieza a ir a aplicar pues sus comandos de OS, empieza a chequear, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Por qué se fue la red? Solamente es en el segundo piso, de repente él sí tiene internet, entonces, o tiene que subir al segundo piso y mirar el switch o el hub, ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿Han movido algo? ¿No? ¿Por qué se fue la conexión a la nube? El hecho de que Jerónimo vaya y atienda a ese usuario está haciendo gestión de soporte de TI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Entonces, la gestión de soporte es eso, darle soporte al usuario. De repente, Antón, o de repente Cueva, o Cano dirá, profesor, ¿eso no es helpdesk? Sí, es que también necesitamos de una área, o una mini área, o alguien encargado de llevar a cabo el proceso de mesa de ayuda. Un helpdesk, donde se canalicen todas las incidencias reportadas por todos los usuarios de la organización, y no solamente es que el helpdesk sirva como un simple repositorio de la información, sino que también, de una u otra manera también, podamos atender justamente a esos usuarios, hacerle seguimiento y poder atenderlos a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, no solamente es el helpdesk como tal, sino es darle el soporte, la solución al usuario. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos claros? Creo que hemos resumido en casi pocos minutos, de forma rápida, ¿en qué se basa el curso de gestión de servicios informáticos? Entonces, que quede claro. Ya hay varias cosas por ver, hay varios conceptos por profundizar. Ya hemos mencionado que hay que hacer gestión de amenazas, gestión de riesgos, gestión de incidencias, hay que hacer gestión de entrega de TI, hay que hacer gestión de soporte de TI, y todo eso engloba lo que es la gestión de servicios informáticos.
Bien, dicho esto, entonces, aquí por favor, ustedes ven en pantalla de amarillo, si alguien tiene alguna empresa, ya están ustedes trabajando en alguna empresa, en alguna organización, pues pueden enfocar esta investigación a esa organización. O si desean, lo pueden aplicar sobre el riesgo porque ustedes conocen sus laboratorios, conocen sus debilidades, conocen sus fortalezas de la institución y pueden plantear tranquilamente un modelo de gestión de entrega y soporte de ley para esta casa de estudio, como ejemplo. Muy bien, vamos a revisar rápidamente el índice, ¿sí? ¿Cuál es el índice propuesto para este semestre? Pues inicia con un agradecimiento, tiene una dedicatoria, hay un resumen, hay una introducción. Bueno, esto ya ustedes lo conocen. Agradecimiento básicamente son palabras dirigidas a quien tú agradeces por el apoyo brindado durante de repente toda tu formación profesional, puede ser familiares, pueden ser tus padres, pueden ser de repente, no sé, alguien en especial. Puede ser incluso de repente tus docentes, puede ser tu jefe de área, en fin, tu asesor, quien tú consideres de repente importante y lo pones en agradecimiento. La dedicatoria es básicamente a quien dedicas tu investigación, a quien dedicas todo este esfuerzo, para quien va dedicado. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, familiares, en fin, esposa, enamorada, en fin. Está por aquí, no está, ¿verdad? No está Purisaca, o enamorado, en mi caso de Purisaca, en fin. La introducción, perdón, el resumen, me estaba yendo la introducción, el resumen es la síntesis de todo lo que voy a hacer en este proyecto. O sea, ojo, que el resumen no debe pasar de una página. Una página es suficiente para poder elaborar un resumen que enfoque todo lo que va a leer la persona que está revisando ese trabajo, ese proyecto, ¿no? Que le quede claro de qué trata esta investigación, en qué está enfocado. Está enfocado en la gestión de entrega y soporte de TI para la empresa tal, frente a las diferentes deficiencias que puedan existir, como y en tus detalles. La introducción es en realidad un resumen de toda la investigación que generalmente se redacta por capítulos. Es una descripción donde tienes que hacer uso de la paráfrasis o el parafraseo para poder explicar cada uno de los puntos que vas a abordar en cada capítulo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3. Entonces, digamos que lo vas enfocando, pero debes empezar con un párrafo introductorio para cautivar al lector, ¿no? Pero esto se trata de gestión de servicios informáticos, pues habla de la importancia de la gestión de soporte de TI, habla de la importancia de la gestión de la entrega, habla de la importancia del proceso de HelpDesk, ¿no? Y cuán importante es atender la solicitud de los usuarios, cuán importante es mitigar las amenazas, mitigar los riesgos a nivel tecnológico de que pueden existir dentro de una organización. Puedes hablar incluso del activo más valioso de una empresa, que es su información, y cómo ayuda a la gestión de servicios en ese tema. Entonces, un párrafo que digamos introductorio, que guarde relación con lo que voy a hablar. No puedo hablar solamente de sistemas informáticos, aquí tengo que enfocarlo más a la gestión, ojo con eso, pero la gestión de servicios, ojo. Luego haces una descripción, ¿no? De cada capítulo que vas a abordar dentro de tu investigación. Para este caso, tenemos el capítulo número 1 que tiene que ver con generalidades. Aquí, por ejemplo, hablamos de la institución donde se va a llevar a cabo la investigación, el nombre de la empresa, su misión, su visión, objetivos de la investigación. No confundir objetivos de la investigación con objetivos del proyecto, ¿ya? Aquí como investigación, ¿cuál es mi objetivo a nivel general, a nivel estratégico y a nivel específico? Hay que enfocar este documento. Ojo. ¿Quiénes son los integrantes del proyecto? ¿Cuál es la misión de las TI, de las tecnologías de la información y comunicación? Tienes que leer un poquito acerca de las TIC, identificar, porque las TIC también tienen su clasificación. Y cuál es la misión de estas tecnologías, en qué ayudan a una organización, cuál es el aporte que dan. Entonces tú ahí lo tienes que enfocar. En el capítulo 2, pues habla del diagnóstico situacional. Hablamos aquí de la empresa un poquito, explicamos cuál es el estado de la empresa. Aquí describe la empresa tal cual, ¿no? Si tienen sistemas de información, si no tienen sistemas de información, si cuentan con una red LAN, no cuentan con una red LAN, qué tipo de sistemas o aplicaciones manejan, tienen aplicaciones de escritorio, en qué versión la tienen, la tienen en Visual Fox Pro, en C++, en C Sharp, en Visual Basic 6.0, está de repente en PHP, no sé, describes todo, toda la situación de la empresa, pero es una descripción de la empresa a nivel tecnológico, como para entender, ¿no? Cómo es que esta empresa está operando hoy en día. Alguien dirá, profesor, por decir, ¿no?
Vamos a suponer que Antón me dice, profesor, pero mi empresa no tiene nada. No tiene nada. No tiene sistema de información, no tiene computadores, no tiene impresora, no tiene nada. Entonces yo te diría, ¿sabes qué, Antón? Cambia de empresa, porque no te sirve. Una empresa que no tiene herramientas tecnológicas, ¿sobre qué voy a enfocar mi investigación? ¿Sobre qué voy a hacer gestión de servicios si no tiene servicios informáticos? Me dejo entender, ¿no? O sea, la empresa que tú vas a tomar como referencia tiene que ser una empresa que como mínimo tenga equipos de cómputo. Aunque no tenga sistemas informáticos, debería tener por lo menos, equipos tecnológicos, hardware, para enfocar mi gestión de soporte sobre esos equipos. Y puedo proponer como gestión de entrega la implementación de uno u otro sistema de información que le ayude a mejorar el tratamiento de su información. ¿Estamos claros hasta ahí, señores? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Ok, continúo. Luego viene el organigrama de la empresa y aquí sí hay que hacer la descripción del planteamiento del problema. Atención acá, señores. Cuando hablo del planteamiento del problema, tiene que estar este planteamiento del problema enfocado, repito, atención, enfocado a sus activos de TI, enfocados a su hardware, a su software. Es decir, el planteamiento del problema tiene que explicar qué deficiencias tiene la empresa con respecto a sus servicios informáticos. Hay deficiencias en la supervisión, en el monitoreo, en el control del servidor, hay deficiencias de repente en lo que es la gestión de malware, hay deficiencias de repente en la gestión de incidencias, algunas incidencias tecnológicas que se han dado, hay deficiencias en el sistema web o sistema de escritorio que actualmente maneja la empresa, y yo puedo proponer la implementación de un nuevo software, un nuevo sistema también, ¿por qué no? Y enfocar mi investigación específicamente a esa gestión de entrega y, ¿por qué no?, también en la gestión de soporte frente a ese sistema que estamos proponiendo. Eso también podría ser, digamos, viable, pero hay que enfocar, ojo con eso. Explicar las necesidades y los cambios que hagamos, que, digamos, tengamos a bien realizar, ¿no?, en la empresa, ¿no? Identificar de este problema cuáles son sus necesidades y qué cambios requieren, que tienen que hacer. Luego viene la formulación de estrategias, que en este caso pues está constituido por el análisis FODA, muy importante para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Pero ojo que este análisis FODA es un análisis FODA a nivel TI. Ojo, señores, no es un análisis FODA a nivel de empresa, es un análisis FODA a nivel de tecnologías de la información. ¿Pueden hacer ustedes un análisis FODA enfocado a ello? Claro que sí. Luego hacen la matriz de evaluación de los factores externos y la matriz de evaluación de factores internos. Y ahí las siglas F, evaluación, factores internos, evaluación, factores externos. Ya yo les voy a dar un ejemplo, un modelo para que ustedes se guíen cuando entremos a ese. Luego viene la matriz FODA como tal, y luego viene el marco teórico. El marco teórico, yo estoy proponiendo estos conceptos. Si tú deseas, puedes añadir, más no quitar, porque esto sí es clave que tú tengas en tu marco teórico. ¿Ya? Señores, esto sí lo tienen que hacer sí o sí. De repente por ahí, profesor, quiero enfocar o quiero colocar tal tema. Para eso tenemos un grupo de WhatsApp. Me avisas, me llama, profesor, estoy interesado, podría, consúltame antes de que lo coloques en tu marco teórico para decirte si el tema es pertinente o no es pertinente. Si es pertinente, te diré, sí, está bien, colócalo. Como por ejemplo, aquí podríamos de repente hablar de la gestión de soporte de base de datos, porque si no está, lo podemos incorporar, claro que sí. Entonces, esto es como elemento clave en tu marco teórico. Jerónimo, ¿te encuentras en sala? ¿Sí? ¿Jerónimo? Sí, profesor. Muy bien. Jerónimo, una consulta. ¿Qué entiendes tú por marco teórico? Marco teórico, bueno, según mi entendimiento o puede ser toda la información clave que se va a ingresar o se va a poner ahí en la documentación, ¿no? O sea, del proyecto al cual se está desarrollando. Información clave. O sea, toda la información, mejor dicho, toda la información, no solamente... Toda la información clave, ¿a qué te refieres con información clave? ¿Y dónde queda la información no clave? Claro, podría decir
o sea, es información que se va a necesitar por clave y no clave también, ¿no? Un ejemplo de información no clave y un ejemplo de información clave, Jerónimo. A ver, por ejemplo, una información clave podría ser eh, ¿cómo se llama Eso, pues, ¿cómo se historia de llama? la empresa, la historia de la empresa, todo La eso. historia de la empresa y el marco teórico, ¿estás seguro, Jerónimo? Ah, pero estamos hablando de este curso, ¿no? No, yo te estoy preguntando qué es el marco teórico. ¿Qué entiendes tú por marco teórico? A nivel de investigación, nada más. Esa era mi pregunta. Ya, pues entonces, en la historia, en proceso clave puede ser pues el proyecto, cuál es el proyecto que se va a realizar, con qué es. Jerónimo, una pregunta. ¿Tú llevaste el curso de investigación tecnológica? ¿Investigación e innovación tecnológica? Sí, Tú llevaste el curso, sí. pero el curso no pasó. Tú pasaste por el curso, pero el curso no pasó por ti. ¿Cómo que no pasó? Bien, bien. Ok, a ver, Jerónimo, voy a explicar, vamos a clarificar. A ver, vamos a clarificar. Está bien, tienen la idea, pero no es la respuesta que espero. No de un estudiante de sexto semestre. Opa, ya, sí, yo sí les voy a hacer jalones de orejas para que tomen conciencia. A ver, jóvenes, vamos a un poco a recordar el tema del marco teórico. El marco teórico básicamente son las bases teóricas en las cuales tú como investigador te avalas, digamos, te respaldas para poder continuar con tu investigación. Cuando el jurado te haga alguna pregunta, un ejemplo así puntual, te diga, a ver Jerónimo, dígame usted, ¿por qué ha creado esa entidad asociativa en su modelo relacional? Explique por favor cuál ha sido el motivo, por qué ha creado esa entidad asociativa que estamos viendo ahí en pantalla en su modelo relacional. Entonces, tienes que responderle al jurado, pues, ¿no? ¿Cómo le respondo? Fácil, recurro a mi marco teórico, porque de allí me va a servir para hacer mi argumentación de respuesta. Por eso que el marco teórico se dice que son las bases teóricas que acompañan una investigación. Y en este caso, yo diría, bueno, profesor, según el modelo relacional del autor Edgar Frank Codd, nos habla que en un modelo relacional, efectivamente, pueden existir una relación entre dos entidades donde la cardinalidad sea de muchos a muchos o de varios a varios. No obstante, el modelo relacional nos dice de que ese tipo de relación puede existir, sí, a nivel conceptual, mas no en un modelo físico, como es el diagrama de una base de datos. En ese sentido, profesor, tomando la teoría del modelo de entidad-relación, hemos creado una entidad asociativa para anular ese tipo de relación donde existe una cardinalidad de muchos a muchos. Y ya está. He respondido de forma argumentativa al jurado, sin caer en contradicciones, sin poner de repente de tú a tú o de ponerme en debate o en conflicto con el jurado, citando a un autor, citando una teoría, que es el modelo relacional, y que está en mi marco teórico, al cual he hecho referencia y he citado al autor Edgar Frank Codd, autor de dicha teoría. ¿Se entiende? Entonces, el marco teórico básicamente contiene un conjunto de definiciones, de conceptos, de teoría, que van a servir de respaldo para yo continuar con mi proyecto de investigación. Entonces, ese marco teórico, ¿quién lo diseña? Pues lo diseñan ustedes, porque son ustedes los investigadores. Ah, profesor, yo en este curso estoy hablando de gestión de servicios informáticos, ¿no? Básico, tengo que hablar de ITIL. De hecho, ITIL es la base para poder hacer un proyecto de gestión de servicios informáticos. De repente quiero hablar de COVID-5, porque también está enfocado a las buenas prácticas de la gestión de servicios. Entonces, tú propondrás el conjunto de teorías, el conjunto de conceptos o definiciones que son propias de tu investigación, porque según tu investigación es de esa naturaleza. En ese sentido, tú propones trabajar con estos conceptos, hacer referencia a esos conceptos. ¿Estamos? A eso hace referencia el marco teórico.
Muy bien, luego ya tenemos el capítulo 4 que tiene que ver ya con la propuesta de solución, y esta propuesta sí está enfocada en ITIL. Para eso tenemos que leer ITIL. Aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de lo que es la estrategia del servicio, ¿sí? La estrategia del servicio se compone de 5 elementos: la gestión estratégica de servicios, el estudio de mercado, la gestión de relaciones con el cliente, porque también hay que enfocarlo de esa manera, el desarrollo de ofertas tecnológicas, la gestión financiera para los servicios de TI. Esto en lo que es la gestión de estrategia de servicio. En la gestión del diseño del servicio, pues tenemos que hablar de la gestión de los niveles de servicio, los famosos SLA. Tenemos que hablar también de la gestión de capacidad, tenemos que hablar de la gestión de la seguridad de la información. Tenemos que hablar, en este caso, tenemos que hablar también, por ejemplo, de la transición del servicio. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de transición? ¿Correcto? El cual también habla pues de la planificación y transición del soporte, la gestión de cambio, la gestión de liberación e implementación, la validación y pruebas del servicio. Ya, este es propio ITIL que lo tenemos que enfocar. Sí, dame 2 minutos y continuamos. Luego viene también, por ejemplo, la gestión del conocimiento, luego viene la gestión de incidencias, luego viene la gestión de mejora continua, luego viene el esquema gráfico de la propuesta de solución, ya, porque aquí tenemos que entregar también un esquema. Ustedes van a tener que hacer un diagrama donde sintetice toda la gestión de servicios. Yo les voy a dar algunos ejemplos, algunos modelos, pero ustedes tienen que proponer su propio modelo. Si ustedes me entregan el informe y no hay, digamos, un diagrama, un esquema donde se visualice eso, entonces lo siento, el documento solamente queda entre 13 y 14, porque el puntaje máximo lo voy a dar justamente en esto, en la propuesta, porque ustedes tienen que proponer una propuesta. ¿Ya? Ya les voy a dar unos 2 modelos cuando lleguemos a ese punto para que ustedes un poco se guíen. Y luego tiene que haber pues un esquema integrado donde yo integre pues tanto la entrega y el soporte de los servicios informáticos para esa empresa. Finalmente terminamos con las conclusiones y las recomendaciones. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por esta actividad de aprendizaje. No sé si hay alguna pregunta o consulta. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Preguntas, consultas. Me han quedado todo a prueba, profesor. Ok, qué bueno. Cualquier consulta que tengan a medida que vayamos avanzando en el curso, por favor, toda comunicación a través de nuestro chat de WhatsApp, y con gusto yo los voy a ir atendiendo respecto de repente a la entrega de alguna tarea. Y justamente el trabajo, las tareas para este curso, jóvenes, es esto: la entrega de pequeños avances semana a semana de este índice. Básicamente va a estar enfocado en este documento. ¿Ya? Y por ahí una que otra tareita que le puedo dejar de forma adicional para que investiguen. Básicamente esa va a ser la dinámica. Muy bien, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente actividad. Gracias, chau, chau.